Estamos ya en la última fase de nuestra serie. Terminamos el próximo domingo, así que véngase, esté orando para que tengamos un cierre glorioso. También en las casas Vital tengamos un cierre glorioso en las próximas semanas. Queremos decirles que a la salida está la música de Mayra. Llévesela, usted va a ser bendecido. Llévese para compartir unas copias extras. Bendiga este ministerio y llévese esta bonita música. También, para los que no saben, Mayra es protagonista de una película cristiana que se llama Alejandra se fue. Ahí también va a estar a la salida. Llévesela para compartir un tiempo sano, bonito con su familia. Una película con un buen mensaje. Ya ve que hoy carece mucho eso, entonces hay que aprovechar esta tremenda oportunidad. Bien, el día de hoy quiero hablarles de la influencia. Quiero hablarles del llamado que Dios ha puesto en nosotros para influir en el mundo. En esta serie Cultura del Reino estamos viendo eso, cómo somos representantes del cielo aquí en la tierra. Y algo que suele suceder o que prevalece mucho hoy en día es el pesimismo en la sociedad. Pero lo que a mí más me preocupa es el pesimismo que vemos aún dentro de la iglesia. Hay mucho cristiano negativo, hay mucho cristiano falto de fe. Personas que dicen la sociedad está podrida, la humanidad está quebrantada y sin esperanza. La gente hoy en día ya es gente que no tiene solución. Un creyente en alguna ocasión dijo, el mundo es como carne que se está pudriendo, ignorando la verdad de que es cierto hasta cierto punto, pero nosotros somos llamados a ser la sal de la tierra. Otros quizás puedan decir, el mundo está muy oscuro, está muy negro, ignorando que nosotros somos llamados a ser la luz del mundo. El problema entonces no es que no tengamos poder. El problema es que a veces somos cristianos mediocres, cristianos perezosos, cristianos desobedientes a veces, que no estamos buscando cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida. Hay poder en nosotros, iglesia. Dios nos ha llamado a marcar la diferencia. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que vivimos en una cultura de racismo, división, inmoralidad sexual y cuántos males más. La pregunta es, ¿de quién es la culpa? Los cristianos somos muy prestos para apuntar el dedo al mundo y decir, pues es el mundo que se ha alejado de Dios, es la sociedad que está ignorando los principios de Dios. Pero hay un versículo en la Biblia muy interesante que muchos teólogos, predicadores y pastores utilizan para apuntar, o lo utilizan como receta de un avivamiento. Lo interesante de esta receta para el avivamiento es que también nos da la causa de por qué el mundo está como está. Segunda de Crónicas 7, versículo 14 dice, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Para mí las palabras claves en este contexto es si mi pueblo. ¿Sabe por qué el mundo está como está? No es culpa nada más del mundo, es culpa también de la iglesia. Porque aquí dice la Biblia que el pueblo de Dios, usted y yo, tenemos el poder dentro de nosotros. Si tomáramos la determinación de acercarnos a Dios, de abandonar nuestros malos caminos, de buscar su rostro, entonces no tenemos que esperar que el mundo cambie, con que la iglesia haga su papel. Con que la iglesia se humille ante Dios, eso es bastante y suficiente para que se refleje en nuestra sociedad un cambio para bien. Quiere decir que si el mundo no está mejor, en parte es nuestra culpa, que como iglesia no estamos influyendo con el potencial con el que fuimos creados. Nos falta el poder de influencia. Ahora, el ser luz y sal en un mundo oscuro, en un mundo de decadencia moral, no nada más es un llamado a ser distintos. Yo creo que es ahí donde muchos cristianos se detienen. Dicen, somos luz y sal. En otras palabras, somos diferentes. Pero el llamado no es solamente a ser diferentes, sino influyentes. O sea, la sal es diferente, pero también la sal, el propósito es meterla y tallarla sobre la carne para preservar y para contrarrestar el efecto de pudrición.
La luz no solamente es diferente a la oscuridad, la luz tiene la intención de ser brillada en la oscuridad para hacer disipar las tinieblas. ¿Está conmigo? Entonces no importa lo que el mundo haga o no haga, con que el pueblo de Dios se humille, ore, busque su rostro, abandone sus malos caminos, dice la promesa, Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y restaurará nuestra tierra. La semana pasada hablamos de la esperanza. Somos la esperanza del mundo. Pero la esperanza no es algo solo que el mundo debe encontrar cuando viene a la iglesia. La esperanza es algo que la iglesia debe de llevar al mundo. Encontramos un tremendo ejemplo en el libro de Daniel. Una historia muy alentadora, porque nos podemos relacionar en muchas maneras. Encontramos al pueblo de Dios realmente en una situación pésima. La tierra de ellos ha sido invadida, el templo ha sido quemado, la ciudad capital Jerusalén está en ruinas, han sido llevados cautivos a una nación pagana, Babilonia. Y 4 adolescentes judíos, 4 jóvenes judíos están por desafiar al hombre más poderoso del mundo. Miren lo que dice Daniel capítulo 1, versículo 1. Durante el 3er año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. O sea, vino y saqueó a Israel de todo su historial, de todas sus pertenencias. Este era un ataque en contra de la herencia de Israel. Diga conmigo, herencia. ¿Cuántos saben que el enemigo está detrás de nuestro legado espiritual, nuestra herencia espiritual? Luego dice el versículo 2, el Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Entonces no solamente estaban atacando la herencia, también estaban buscando destruir la fe del pueblo de Dios. Diga conmigo, fe. Versículos 3 al 5. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del estado mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a los jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Diga amén, ese soy yo, amén. Dijo, asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Mire esto, el rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Entonces ya vimos, era un ataque en contra de la herencia, ataque en contra de la fe. Aquí están atacando sus valores, introduciendo a estos jóvenes a algo que se llama la complacencia. O sea, vamos a evitar o vamos a violar las leyes judías y vamos a participar de alimentos que ceremonialmente nos están prohibidos. Y la idea era que si ellos podían comprometerse, si ellos cedían un poquito en esta área, iban a seguir cediendo en otras áreas. Número 4, versículos 6 al 7. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del estado mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrac, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abednego. Ahora está atacando la identidad de estos muchachos, cambiándole sus nombres hebreos por nombres babilonios o babilónicos. Yo quiero que usted vea esta gráfica que tenemos arriba del plan de Babilonia para transformar a estos jóvenes, y preste mucha atención porque es la misma esquema que el enemigo sigue desarrollando en nuestra época el día de hoy. Les dio una nueva casa, es decir, los aisló para destruir su herencia. ¿Cuántos saben que nuestros hijos, nuestros jóvenes, están saliendo de las casas, de los hogares cuando crecen, ya sin los valores de sus padres y de sus abuelos? Dicen que las generaciones del día de hoy son las primeras en adoptar la cultura de la sociedad que la cultura de casa. Eso es peligroso, porque nuestros hijos están siendo influenciados más por Hollywood,
por el entretenimiento, por la cultura popular, por la sociedad en general, que lo que están recibiendo en casa. Entonces, se están identificando con otra casa, otro hogar, otra crianza, otros valores. Y esto destruye su herencia y su legado espiritual. Les trajeron una nueva educación, esto se llama indoctrinación. Lo mismo está pasando con estos jóvenes el día de hoy en las universidades. Uno se esmera y se afana por instruirles en los caminos del Señor, y lo primero que les dicen en el primer día de universidad es: Dios no existe. Indoctrinación para deconstruir su fe. Nueva dieta para introducirles al concepto del compromiso, para reconstruir sus valores. Y les dieron nuevos nombres para traerles confusión, para quebrantar su identidad. Ahora, noten ustedes que Nabucodonosor no quería a judíos capaces trabajando por él. Él quería a babilonios capaces trabajando por él, aunque tuvieran un trasfondo judío. Es decir, él los quería convertir de judíos a babilonios. Y note que no lo hizo a la fuerza, pero creó un proceso que lo hacía muy fácil. Lentamente, sutilmente, les iban lavando el cerebro a estos 4 jóvenes judíos hasta que llegaran a pensar y a vivir como los de Babilonia. Esta es una lección para nosotros los adultos. ¿Sabía usted que Satanás también emplea lo mismo con nuestros hijos y con las futuras generaciones? Satanás es muy paciente, él es muy persistente, no se da por vencido. Escuche bien, en una ocasión, cuando yo era pastor de jóvenes, se me acercó una hermana, casi me traía arrastrando a su hijo adolescente, y me dijo: ahí se lo dejo, pastor, a ver qué hace con él, porque yo ya estoy harta, ya no lo aguanto, a ver si usted hace algo con él. Y la vi a los ojos y le dije: hermana, ¿cómo se va a dar por vencida con su hijo cuando ni el mismo diablo se ha dado por vencido con su hijo? Obviamente él sigue influyendo en su vida. Él ahora más que nunca necesita el apoyo de sus padres, necesita la oración de su madre, necesita, sí, también a la iglesia estamos para apoyar, pero no nos podemos rendir, porque Satanás es muy paciente cuando se trata de cumplir sus propósitos. Y nosotros los creyentes a veces nos falta valentía, nos falta perseverancia, nos faltan ganas para contrarrestar a las acechanzas del enemigo. Lentamente, sutilmente, estos jóvenes estaban siendo desviados de su pasado. Esto explica por qué a veces los padres no se dan cuenta ni cómo ni cuándo sus hijos se apartaron de Dios. Conocí la historia de un pastor. Su hija mayor se fue el primer año a la universidad y regresó negando a Dios. Y no quería nada con la iglesia. Le preguntaron al pastor: ¿dónde crees que erraste? Y él dijo: yo sé dónde erré. Creé a mi hija en la iglesia, pero no la crié en Cristo. Hay una gran diferencia. A nuestros hijos les podemos enseñar la cultura de la iglesia, a comportarse bien, a vestirse bien, pero si no les introducimos a la persona de Jesucristo. Jesús no es un dogma, no es una doctrina, no es una idea, no es una filosofía. Jesús es una persona redentora. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si no enseñamos a nuestros hijos a tener una relación íntima, personal, tangible y verdadera con el Señor, los vamos a perder. Porque un argumento se derrota con otro argumento. Una filosofía se reemplaza con otra filosofía. Pero una relación con una persona no la vas a encontrar más que en esa persona. Tenemos que tener y tenemos que conducir a nuestros hijos a una verdadera relación con Jesús. Estos jóvenes nos dan aliento porque comprobarían ser transformadores y no conformadores. Comprobarían ser termostatos y no termómetros. Hay una diferencia, ¿sí? El termómetro nada más mide el clima, pero no puede hacer nada. El termostato, sin embargo, echa a andar la máquina para influir en el clima, para cambiar el clima. Dios nos ha llamado no a ser termómetros, sino termostatos. A influir en el mundo, a ser la luz de un mundo oscuro y la sal de una sociedad en decadencia moral. Daniel 3, 28 al 30. Este es el fin de la historia, así que voy a brincar al final y luego vamos a regresar para ver cómo llegamos a este gran final.
estos mismos jóvenes que estaban siendo indoctrinados por los de Babilonia, mire cómo termina la historia. Entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, porque envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto, dijo el rey, si alguien, cualquiera que sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. No hay otro Dios. Luego el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abednego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. ¿Cómo es que estos muchachos llegaron a ser hombres de influencia? ¿Cómo es que fueron la contracultura y conductores de una cultura de reino en una cultura perdida y pecaminosa? De la historia emerge una corta lista de cualidades que nos enseñan cómo aumentar nuestra influencia. Dile que está a tu lado: es tiempo de aumentar tu influencia. Lo primero que tenemos que hacer, escuche bien, es amar a Dios. Diga conmigo: amar a Dios. Jesús dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, tu alma y tus fuerzas. Ahora, esto nos es difícil porque decimos: ¿cómo se puede legislar algo que no se puede controlar? Nuestros jóvenes, por ejemplo, si usted es mamá y ve que su hija la está cortejando un muchacho, bueno, para nada, ¿verdad? Porque las mamás así son, saben discernir. Yo recuerdo que mi mamá le decía a mi hermana cuando estaba joven: le veo los cuernos, dice, desde que venía allá le veo los cuernos. Y dicen las mamás: ¿qué le ves a ese muchacho, hija? Ese muchacho no te conviene. ¿Y qué dicen las muchachas? Además que el corazón no se manda. ¿Qué le hago? O sea, yo no puedo controlar mi corazón, mis emociones. Entonces, suele ser algo difícil para nosotros entender que Dios diga, o sea, como ordenándonos: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cómo puedes amar lo que no se puede controlar? Es que hemos confundido el concepto del amor. El amor no es un sentimiento. El amor es un verbo, el amor es una acción. Cuando Jesús vino a la tierra a amarnos, no solamente vino a decirnos que nos amaba, no solamente vino a sentir amor por nosotros, Él vino a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros en amor a nosotros. Entonces, a veces tenemos que actuar y los sentimientos nos siguen. Somos gente de fe, iglesia, no somos gente de emoción, no somos gente que camina por vista, somos gente que camina por fe. Y cuando tú aplicas los principios de la palabra de Dios a tu vida, aunque no lo sientas. Yo me acuerdo que en una ocasión estábamos en la iglesia también cuando yo era pastor de jóvenes. Y me dijo un joven después de la reunión, dijo: ¿vos qué crees? Dice: yo no sentí nada. Por eso viste que no levantaba las manos, yo no canté porque yo vine hoy y no sentí nada. Y le dije: hijo, estás equivocado. Tú quieres sentir para adorar a Dios, pero tú tienes que adorarle para sentirle, no sentirle para adorarle. Él habita en la alabanza de su pueblo. Y cuando tú haces lo que Él te indica hacer, Él cumple las promesas que Él te hizo. Entonces, amar a Dios es entregarnos completamente a Él. Esto es lo que hizo a estos jóvenes capaces de influir en esta cultura. Era un honor, sin duda, para que estos jóvenes tuvieran la oportunidad de ser entrenados en el palacio del rey. Era un honor, pero también era una prueba de su fe. Los babilonios tenían mucho que ofrecer: una educación avanzada, artes innovadoras, grande arquitectura, una construcción avanzada. Eran tremendos estrategas militares. Tenían mucho que dar en ese aspecto, pero también su religión estaba invadida de superstición y de idolatría. Entonces Daniel y sus amigos, escuche bien, cada mañana tenían que participar de 3 cosas, o tomar la decisión si iban a participar o no de 3 cosas. Primero, de una educación pagana. Y Daniel y sus amigos decidieron: nosotros podemos escuchar, aprender de una educación pagana sin comprometer nuestras convicciones.
Hay mucho que este mundo nos puede ofrecer en cuanto a matemática, ciencia, arquitectura, artes, todas estas cosas. Sin embargo, no tenemos que comprometer nuestra fe. La segunda cosa con lo que ellos tenían que luchar era que les llamaran por nombres paganos en vez de sus nombres hebreos. Y ellos dijeron, no importa que nos etiqueten con un nombre que ellos escogieron, nosotros sabemos quiénes somos. Pero donde ellos marcaron la línea es cuando les empezaron a servir comida en el palacio, la comida del rey que había sido ofrecida a ídolos, que quizás no se preparaba conforme a la ley judía y que haría de sus vidas o iba a contaminar su ser espiritual el participar de esta comida. Ahí es donde ellos marcaron la línea y dijeron, aquí es donde no podemos comprometer nuestras convicciones. Había una época en la iglesia, hace muchos años, cuando yo era niño, apenas iba desapareciendo esa ética que adoptamos muchos cristianos, muchas generaciones de cristianos, de que no creían en enviar a los hijos al colegio o a la universidad. Y los papás, yo alcancé a escuchar a papás que le decían, ¿para qué te vas a la universidad, hijo? Nada más te van a desconvertir, que al cabo Cristo ya viene, ¿para qué te educas? ¿Para qué malgastas tu tiempo? Entonces hace 30, 40 años teníamos toda una generación de cristianos irrelevantes, sin la capacidad intelectual, sin la capacidad profesional de afectar el contexto y la cultura en la que vivían. Entonces la gente ni nos tomaba en serio. Decían, son cristianos porque no están educados, lo único que les resta es la fe. Por eso creen, porque no hacen, no hicieron, no se prepararon, por eso son gente de fe. Qué bueno que ahora se están levantando nuevas generaciones como Daniel, que proponen en su corazón, me voy a educar, me voy a preparar, pero sin comprometer mis convicciones, porque amo a Dios. Creo que el estudio es necesario, la preparación es necesaria para ser relevante, para poder influir en el mundo, pero también es más que necesario que yo no me aparte de mis convicciones cristianas. Y tenemos que adoptar no una mentalidad mediocre, iglesia. Vamos a amar a Dios, vamos a darle lo mejor de nosotros y vamos a ser parte. O sea, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No se nos puede olvidar que estamos pasando por aquí nada más. No te enamores de este mundo porque te quedas. Vamos pasando por aquí. Pero mire lo que pasa, Daniel 1, versículo 8. Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Aquí hay un simbolismo muy importante. Si tú quieres corromper a una persona, cámbiale su dieta. Porque así como la dieta al cuerpo puede afectarnos para bien o para mal físicamente, también lo que consumimos emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, eso también nos puede dañar el espíritu. Nos puede dañar el carácter, la integridad. ¿Cuánta gente hoy en día se come las mentiras de Satanás en cuanto a su identidad? ¿Cuánta gente le cree al diablo que no son hijos de Dios, que son gente sin esperanza, que son gente destinadas al fracaso? Es una mentira del diablo. Satanás es el padre de mentiras. La única arma que Satanás tiene es la mentira, porque él ya está derrotado. Él no te puede robar tu victoria. Lo único que puede pasar es que se la entregues creyéndole sus mentiras. Entonces tenemos que amar a Dios y no creernos de las mentiras del enemigo. El amar a Dios muchas veces nos va a poner en situaciones donde tenemos que hacer una distinción. Tenemos que ser distinguidos. Vamos a ser diferentes, a veces ridiculizados por la convicción que poseemos. Yo escuché la historia de una hija de pastor que creció en la iglesia, ya era su último año de preparatoria, entró a una clase de salud el primer día y la maestra dijo, jóvenes, vamos a hablar aquí de la sexualidad.
Entonces vamos de una vez, dice, a romper el hielo y vamos a hablar del elefante en la sala, ya de una vez para que se quiten de nerviosismo y todos vamos a hacer una encuesta. Dijo, con mano alzada, levanten la mano todos los estudiantes que ya están involucrados o activos sexualmente. Y casi todo el salón levantó la mano. Dijo, bueno, déjenme hacer la pregunta al inverso. ¿Quién no está activo sexualmente? Y entonces esta muchacha levantó la mano porque ella estaba preservándose, se estaba esperando hasta el día de su matrimonio. Ella levantó la mano y cuando ella ve alrededor era la única en todo el salón que había levantado la mano. Y la maestra le dice, ¿sigue siendo virgen? Y ella dijo, sí, sigo siendo virgen. Y todo el mundo medio se rió, medio se burló de ella. Se fueron a la hora de la comida. Ella podía ver que todo el mundo estaba hablando de ella. Y mira, y que y que el otro. Y entonces ella se enfadó y se enojó tanto que se subió sobre una mesa y a voz alta en medio de toda la cafetería dijo, hey, mírenme todos acá, sí es cierto que soy virgen con B mayúscula. Y les voy a decir por qué, porque a la hora que se me antoje yo puedo ser como cualquiera de ustedes, pero la triste realidad es que ninguno de ustedes puede volver a ser como yo. Ahora, yo no quiero hacer destacar la virginidad de esta muchacha, quiero hacer destacar su naturaleza, su valentía para no comprometer sus convicciones. ¿Qué es lo que a ti Dios te ha llamado a guardar sin comprometer? ¿Eres un hombre empresario? No caigas en la trampa de ser deshonesto, de ser falto de integridad. ¿Eres un padre? ¿Eres esposo? Séle fiel a tu esposa, séle fiel a tus hijos. No caigas en la trampa de andar con deshonestidad, de andar con infidelidades y adulterios. ¿Eres estudiante? No caigas en la trampa de ser irrespetuoso como todos los demás. ¿Qué es lo que Dios te está llamando a guardar? ¿Eres ministro de la palabra del Señor? No caigas en esta ligereza espiritual donde todo se vale y ya la santidad es un término ofensivo aún dentro del ministerio. No, Pablo dijo, sed imitadores como yo de Cristo, imitadores de mí como yo de Cristo. Sigue buscando al Señor con todo tu corazón, ama al Señor, sigue sus preceptos y vas a ver que Dios te va a dar poder para influir. Daniel estaba en Babilonia, pero no le pertenecía a Babilonia y tomó muchos riesgos. Él estaba arriesgándose a que lo mataran, porque un rebelde, en esa época los reyes trataban con los rebeldes rápidamente y severamente y los mataban. Estaba arriesgando su avance en el reino porque podía perder el favor del rey. Pero ¿cómo pudo ser tan valiente Daniel y sus amigos? ¿Cómo pudieron ser tan valientes? Estaba la clave en su amor por Dios. Yo quiero que usted vea esto. Un corazón que ama al Señor y confía en el Señor y por lo tanto obedece al Señor y no tiene dificultad para tomar las decisiones correctas y confiar en que Dios se encargará de las consecuencias. Porque la fe, escuche esto, a veces la fe es creer a pesar de la falta de evidencia. A veces la fe es creer a pesar de las consecuencias. O sea, a veces nosotros pensamos que fe simplemente es creer cuando no hay evidencias. Pero la fe también es creer cuando hay consecuencias y tener la valentía para decir, yo amo tanto a Dios como estos tres jóvenes, que estoy dispuesto a todo, como estos cuatro, estoy dispuesto a todo por seguirle fiel, a pesar de las consecuencias. Cuando pasamos tiempo con Dios, orando, ayunando, adorando, estudiando la palabra, viniendo a la iglesia, todo eso resulta en una valentía que necesitamos para influir en el mundo. En Hechos 4, versículo 13, estaban los apóstoles ante un concilio para ser juzgados. Y dice la Biblia que los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación. Estos estaban lo opuesto a los hebreos que estamos viendo en el libro de Daniel. Estos eran comunes sin preparación, del vulgo y sin letra, dice la Reina Valera.
ninguna preparación en las Escrituras. También, sin embargo, los identificaban como hombres que habían estado con Jesús. Habían estado con Jesús. Y dice la Biblia, si usted sigue leyendo, que no pudieron acusarlos de nada, no pudieron hacerles nada. ¿Por qué? Porque había toda una multitud afuera clamando a Dios, cantando, adorando a Dios a favor de estos que estaban ante el concilio. Eran hombres influyentes donde quiera que se paraban. A Pedro lo querían matar a Pedro, porque Pedro donde se paraba cerraba pulgas. Léalo, ahí está en el libro de los Hechos. Porque todos los hechiceros y encantadores y los que vendían ídolos y la pata de conejo y todas esas cosas, se paraba Pedro, se paraba Pablo a predicar, y esos negocios cerraban. Porque la gente, porque ellos influían en la cultura y cambiaba la cultura de ser supersticiosos, ahora se convertían en gente de fe. Estos hombres no eran termómetros, eran termostatos, influyentes en la sociedad. Repito, si el mundo no está mejor, no es culpa del mundo, es culpa de la iglesia. Que no estamos jugando bien nuestro papel. Número 2, ¿qué podemos hacer para influir? Tenemos que practicar la excelencia. Diga conmigo, excelencia. En 2 ocasiones separadas en el libro de Daniel, para serle específico, si quiere verlo después, capítulo 5, versículo 12 y capítulo 6, versículo 3, se nos dice la Biblia amplificada, que Daniel poseía un espíritu de excelencia. Diga conmigo, espíritu de excelencia. Es decir, la excelencia es muchas veces un operativo de el Espíritu Santo de Dios dentro de la vida del creyente. En otras palabras, es a través del Espíritu que hay una semilla ya sembrada de excelencia en nuestros corazones. Ya reside dentro de ti la excelencia o la capacidad de excelencia. Pero para que esa capacidad, ese potencial se convierta en poder, para que esa capacidad se manifieste, hace falta una decisión, una determinación intencional de que vamos a amar a Dios y que no vamos a comprometer convicciones. Y cuando uno hace eso, el efecto más común de esa excelencia que está depositada en ti, que luego llega a manifestarse, es que esa excelencia te da favor ante los hombres. Di conmigo, favor. Fíjese lo que dice Daniel 1, versículo 9. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Mire esto, el jefe del Estado respetaba, admiraba, amaba a Daniel. Es decir, Dios, dice el versículo, que Dios le dio este favor a Daniel con el jefe del Estado. ¿A raíz de qué? A raíz de que Daniel había ya determinado una postura. Yo voy a pararme firme en mis convicciones, no voy a comer de los alimentos dedicados a ídolos. Yo amo a Dios más que el alimento. Yo amo a Dios más que la educación que me están dando. Amo a Dios más que el trabajo bien pagado que me puedan ofrecer en el palacio del rey. A raíz de que él tomó esa determinación, empieza a manifestarse la semilla de excelencia que por el Espíritu ya habitaba en él. Y entonces el efecto de esa manifestación de excelencia es el favor. Dios le dio favor con el jefe de Estado. Daniel entonces pide un experimento. Dice, mira, no nos hagas comer eso porque no podemos. Nuestra fe, nuestra convicción no nos lo permite. Pero pruébanos, danos agua y danos vegetales por 10 días. El jefe del Estado dice, es que me vas a meter en problemas, dijo el sirviente, porque después ustedes van a estar flacos y desnutridos y los demás jóvenes que están entrenando en el palacio, bien fuertes, y el rey me va a caer a mí encima. Y yo soy capaz de perder mi trabajo y hasta la vida. Y Daniel dijo, son 10 días, danos 10 días. Si después de 10 días no ves buenos resultados, entonces nos forzas a comer de nuevo la dieta del rey. Entonces Dios le dio gracia y le dio favor con el jefe del Estado. Y entraron en este experimento de 10 días. Miren lo que dice capítulo 1, versículos 15 al 16. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás.
En otras palabras, consiguieron lo deseado. Dios les dio este tipo de favor. ¿Por qué? Porque se portaban con excelencia. ¿Y qué creen ustedes que pasa después de que ellos consiguen lo deseado? Viene o exhiben más excelencia. Daniel 1:17. A estos 4 jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. O sea, ellos determinaron, vamos a amar a Dios. Y luego se manifestó en ellos la excelencia que les trajo favor. Y cuando el favor se manifestó, les trajo más excelencia. Y cuando se manifestó esa excelencia, ¿qué creen que pasó? Les trajo más favor. Daniel 1:20 dice: cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Entraron en un ciclo, ¿sí? Amamos a Dios, no comprometemos convicciones. Entonces Dios dice: entonces que se manifieste en ti la semilla de excelencia, y esa semilla manifestada te va a dar favor, y ese favor te va a dar potencial de mayor excelencia, y esa mayor excelencia te va a dar más favor, y ese favor te va a dar más excelencia, y esa excelencia te va a dar más favor, y ese favor, ¿sí ven? Y en todo el momento, mientras todo esto suceda, están honrando, glorificando el nombre del Señor, anunciando y estableciendo su reino, donde Dios los ha puesto, y están influyendo en la cultura. Excelencia. ¿Está conmigo? Tenemos que decidir ser personas de excelencia. Yo vengo de un trasfondo, los que vienen de un trasfondo muy tradicional. Yo no sé quién nos enseñó esto en la iglesia de antaño, pero se practicaba mucho la mediocridad, y lo irónico es que la mediocridad usábamos como muleta al Espíritu Santo. O espiritualizábamos nuestra mediocridad. Por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan el momento de testimonios en las iglesias así más tradicionales, que tenían un segmento de testimonios, ¿no? Y se paraba la hermanita y decía: hermanos, yo les voy a compartir un canto, aunque no lo sé hacer, que al cabo es Palonra. ¿Quién sabe quién es Palonra y quién es Gloria? Pero esas dos mujeres, Palonra y Gloria, siempre les cantaban, ¿sí? Decían Palonra y Gloria, ¿sí? Del Señor. Yo nunca entendí eso, porque yo decía: ok, número 1, primero, si no sabes cantar, no lo digas, porque a mitad del primer versículo nos vamos a dar cuenta que no sabes cantar. Número 2, si no sabes cantar, ¿por qué estás cantando? Haz otra cosa donde se te da la excelencia, porque la Biblia dice: todo lo que hagas, hazlo como para la gloria de Dios. Algunos pastores se paraban y decían: Dios sabe, hermanos, que tuve un día muy ocupado, no estudié, no oré, pero bueno, Dios me dio este versículo, a ver qué le sacamos, que al cabo es para la honra y la gloria del Señor que le servimos. Y espiritualizábamos nuestra mediocridad. Y entonces el mundo, en vez de ser atraídos por lo que estaba ocurriendo en la iglesia, se burlaban de nosotros. Se burlaban. Decían: la iglesia, gente mediocre, gente que no se prepara, gente que le falta excelencia, gente que le falta educación, gente que le falta tacto. ¿Está conmigo? Estamos muy callados porque muchos venimos del mismo trasfondo, ¿verdad? Y nos está calando ahí el dedito. Estoy pisando algunos deditos. Algunas dicen: yo era esa hermana. Bueno, ya gracias a Dios que ya entendió el mensaje, amén. Hasta sed me dio. Bien. ¿Qué quiero decirle? Tenemos que procurar la excelencia. ¿Qué es lo que? Mire, el evangelio es la historia más bella que jamás se ha contado. Jesús es el camino más excelente. Nosotros sabemos eso, pero muchos no. ¿Qué es lo que le va a dar credibilidad a nuestro mensaje? Nuestras obras, nuestra excelencia. Daniel y sus amigos, si ustedes notan, no amenazaron a nadie, no hicieron protestas, no saquearon ningún negocio, no cerraron ni una calle, no quemaron ni un edificio,
no pusieron una bocina en el oído de nadie. Simple y sencillamente se portaron excelentes en sus estudios, fueron caballerosos, demostraron resultados después de los 10 días. ¿Sabe? El mundo no puede argumentar contra resultados. Tú tráele resultados al mundo y te van a respetar. Mira, el secreto de la influencia es esto, mira acá arriba. El secreto de la influencia es: no traigas más problemas, trae soluciones. No traigas más problemas, trae soluciones. Si tú eres una persona que resuelve problemas, eso te va a abrir puertas para compartir tu fe. Te va a abrir puertas para influir con la cultura del reino en el contexto en el que Dios te ha puesto. Pero si eres una persona problemática, si eres el peor empleado de la empresa, si eres el peor estudiante del salón, si eres el peor vecino, si eres mediocre, nadie te va a dar respeto y admiración. Por ende nunca van a prestar su oído. No vas a ser buen ejemplo, buen modelo de Jesucristo. Pero cuando tú resuelves problemas, cuando tú traes soluciones, cuando tú eres una solución andante y no un problema andante, esto te va a abrir puertas y vas a poder influir en la cultura. Dice Mateo 5:16, Jesús hablando a los discípulos: de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Qué va a hacer que la gente alabe a nuestro Padre Celestial? Nuestras buenas obras, nuestra excelencia. Número 3. Para influir tienes que atrapar un fuego. Dile que está a tu lado: atrapa un fuego. En Daniel capítulo 3, vamos rápido, ya me lo terminamos. En Daniel capítulo 3 el rey levanta una estatua de sí mismo, una estatua que medía 90 pies de alto, 9 pies de ancho, y ordenó que todos tenían que postrarse y adorar esta imagen, o si no, si se negaban, los echarían a un horno de fuego para ser consumidos y morir, obviamente. Los que estaban en contra de Daniel y sus amigos, los que los aborrecían, los que los envidiaban, porque cuando Dios te da favor, te sobra la gente que te envidia, inmediatamente apuntaron a Daniel y a sus amigos, porque dijeron: estos no se postran, ni se van a postrar. Los trajeron ante el rey. Después de una conversación y un diálogo allí, el rey se enojó porque estos rehusaban adorar y postrarse ante la estatua, y los echaron al horno de fuego. Pero mire lo que pasa, Daniel 3, 24 al 25. De pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad. Así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el 4.º hombre se parece a un dios. Escuche esto: aventaron a 3, pero el rey vio a 4. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que los aventaron amarrados y el rey los vio desatados. Y la Biblia dice que no se quemó ni un solo cabello de su cabeza. Dice que ni olían a humo, pero los vieron desatados. Quiere decir que lo único que el fuego afectó eran las cuerdas que los amarraban. Nada se quemó más que el amarre. Nada se quemó más que los cordones que los limitaban. Otra cosa muy interesante de esta historia: dice que había un 4.º hombre entre ellos. Los teólogos dicen que este era el mismo Jesús que había aparecido a estar con ellos en el horno de fuego. Pero note usted que la Biblia nunca dice que Sadrac, Mesach y Abednego vieron a Jesús con ellos. Dice que Nabucodonosor lo vio. No lo vieron los 3 jóvenes hebreos, lo vio Nabucodonosor. Porque nosotros somos gente de fe, no de vista. Señor, si te me manifiestas, si te me demuestras, si entra una luz radiante por mi ventana, Señor, si me hablas en voz audible, entonces yo voy a obedecer, yo voy a creer, yo voy a seguir. No, mis queridos hermanos, el asunto no es que tú veas a Jesús, es que lo vean tus enemigos contigo. No es que tú no tienes que sentirlo, con que tus amigos sientan que Dios está contigo, con eso basta.
Porque nosotros no somos gente emocional, somos gente de fe. Ahora, dice la Biblia que los echaron al fuego y lo único que se quemaron fueron los cordones que los amarraban. Esto me recuerda de Hechos capítulo 2. A principios de ese capítulo encontramos también a una iglesia amarrada, a una iglesia atada, paralizada por el temor y la incertidumbre. Encontramos a una iglesia que su Salvador se ha desaparecido, ascendiendo al cielo, y los dejó solo con la promesa del Espíritu Santo. Pero durante este tiempo el gobierno romano se estaba preparando para perseguirlos severamente. Así que muchos abandonaron la iglesia. Las multitudes que en alguna ocasión seguían a Jesús ya no existían. Todo lo que quedaban eran 120 personas desesperadas orando en un aposento alto. Pero dice Hechos capítulo 2, versículos 2 al 4. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Dice el versículo 3. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Escuche bien lo que le voy a decir. Eran 120 en un aposento alto, pero cuando atraparon su fuego, ya no somos 120 en un aposento alto, somos 120,000,000,000 alrededor de todo el planeta Tierra. Porque cuando viene el fuego de Dios a la vida del creyente, esto nos da el poder para testificar, nos da la valentía para influir, nos da el poder para pararnos en la cultura y ser la diferencia. Escuche bien, termino. Los conformadores, quiero que vea los conformistas son personas cuyas vidas están controladas por presión externa. Los transformadores son personas cuyas vidas están controladas por un poder interno. Nosotros somos movidos no por lo que nos rodea, sino por lo que habita dentro de nosotros. Y cuando el fuego que está dentro de ti es más fuerte que el fuego que te rodea, siempre Dios se va a manifestar. Ahí Jesús y su poder, su espíritu se va a manifestar. Lo que me encanta de Sadrach, Mesach y Abednego es que no debemos de ver a Jesús hasta en los evangelios 600 años después. Pero por su valentía, su excelencia, por su compromiso con Dios, Dios decide 600 años temprano: yo me voy a aparecer. En la historia de la humanidad, Jesús iba a nacer 600 años después. Pero Jesús dice: yo tengo que descender ahora mismo donde ellos están. Nosotros vamos para el cielo y vamos a ver al Señor cara a cara. Nosotros vamos para el cielo, iglesia, un día. Pero no podemos pensar tanto en el cielo que no somos útiles en la tierra. Y aunque vamos al cielo, somos capaces hoy de traer un pedazo de cielo a la tierra. Cuando uno dice: yo voy a amar a Dios por sobre todas las cosas, yo voy a amar a las personas y a tratarlas con excelencia, y me voy a conducir con excelencia en todo lo que yo hago para honrar y glorificar su nombre, y voy a llenarme del fuego de su Espíritu Santo. Eso es todo lo que Dios necesita. Yo siempre he visto la historia de Sadrach, Mesach y Abednego para animarme y decir: nada más necesito otros 2 locos como yo, llenos del poder del Espíritu Santo. 3 somos suficientes para sacudir toda una nación. Y aquí no hay 3, aquí hay 3 o 400 nada más en esta reunión, más de 1000 en esta iglesia, para sacudir esta ciudad, para sacudir la nación. Dios está listo, Dios está presto. Todo lo que necesita es 3 o 4 llenos de su fuego para marcar la diferencia. Si mi pueblo, dice el Señor, se humilla, ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, entonces yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Póngase de pie conmigo, iglesia. Te voy a invitar en este momento, ahí donde estás, agarra a 2 o 3 personas contigo, tómales de la mano
Y vamos a levantar las manos y vamos a decir: Espíritu Santo, danos más de ti. Fuego de Dios, habita en nuestros corazones, porque tenemos que influir en esta sociedad. Tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que ganar las almas. Tenemos que instruir a nuestros hijos. No seremos vencidos. Manda un avivamiento, Señor, que venza todo mal. Levántanos para ser un faro de luz en medio de la oscuridad. Levántanos, Padre, como sal de la tierra, para contrarrestar la decadencia moral que vive la sociedad. Ayúdanos, Dios. Oh, yes. Vamos, levanta tus manos. Manda avivamiento, Espíritu Santo, enciende con fuego nuestro ser. Sí, Señor. Reinos caen rendidos, tu pueblo pedimos. Rey de reyes, haz milagroso. Tú eres el milagro que alguien está esperando. Avivamiento, Tú eres el protagonista que tu contexto ha estado esperando. enciende con fuego. Dios te quiere usar a ti, iglesia, con un fuego encendido en Reinos tu ser. caen rendidos, Sí, Señor. tu pueblo pedimos. Sí, Señor. Rey de reyes, haz milagroso. Adórale. Manda avivamiento, Espíritu Santo, enciende con fuego nuestro ser. Reinos caen rendidos, tu pueblo pedimos. Rey de reyes, haz milagroso. Manda avivamiento. El Rey con nosotros, nos rodea su gloria, nos aviva su fuego al cantar. Por nosotros pelea, su amor nos libera. Sí, El Señor. avivamiento hace caer. Sí, mi Dios. El Rey con nosotros, nos rodea su gloria, nos aviva su fuego Al cantar, al cantar. al buscar su rostro. Por nosotros pelea, su amor nos libera. El avivamiento hace caer. El Rey con nosotros, Sí, Señor. nos rodea su gloria, Sí, Dios. nos aviva su fuego al cantar. Por nosotros pelea, Su amor nos libera, avivamiento hace caer. El poder de Dios está aquí. Atrapa tu fuego. Que se encienda tu alma en fervor, en pasión por tu Dios. Para no ser solamente diferentes, sino influyentes. Para no ser solamente distintos, sino influyentes. el Rey con nosotros. Atrapa tu fuego para que la cultura del reino sea establecida en la tierra, para que se haga en la tierra como en el cielo, para que se manifieste la gloria del Dios Todopoderoso aquí en la tierra, a través de ti, a través de mí, a través de la iglesia. Oh, te alabamos, Señor. Manda avivamiento, Espíritu Santo. Dile una vez más. Enciende con fuego nuestro ser. Oh, Señor. Y nos caen rendidos, Tu pueblo tu pedimos. pueblo pedimos. Rey de reyes, haz milagroso. Manda avivamiento. Manda avivamiento, Espíritu Con Santo, manifiesta. Rey de
nosotros pelea. Su avivamiento hace caer. El Rey con nosotros nos rodea su gloria. Gracias. Si tú te encuentras en este lugar y no has confesado a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, yo te quiero invitar en esta tarde de hacer esa decisión más importante de tu vida. La Biblia nos dice que confesamos con la boca, pero creemos con el corazón. Así que si estás listo tú para creer en tu corazón y confesarlo con tu boca, yo te quiero ayudar a hacer esta oración. ¿Por qué no oramos en esta tarde? Padre, te pedimos que tú vengas a nuestra vida. Hoy te hacemos Señor y Salvador de nuestra vida. Padre, hoy confesamos que somos pecadores y necesitamos de ti. Te pedimos, Señor, que Padre nos perdones de todos nuestros pecados. Padre, que todo lo viejo quede en el pasado para que venga lo nuevo, Señor. Hoy queremos ser criatura nueva, persona nueva, Señor. Queremos caminar contigo el resto de nuestros días. Por la salvación te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Si tú hiciste esa decisión o nos visitas hoy por primera vez, pasa ahí a recepción. Tenemos un regalo que queremos darte en esta tarde. Les queremos recordar, hermanos, tenemos servicios entre semana y el siguiente domingo terminamos esta serie. Así que no se queden en casa, los queremos ver aquí. Vamos a orar para despedirnos y nos vemos. Padre, te damos gracias una vez más. Gracias por este mensaje, Señor, que nos puede cambiar, nos puede transformar. Señor, queremos salir de este lugar más que con información, con un corazón transformado, Señor. Padre, yo te pido que tú estés con cada persona, Señor, que ellos puedan ser el cambio, Señor, que ellos puedan ser cambiados para poder ser el cambio a donde ellos vayan, Señor. Pedimos que tú estés con ellos, bendíceles en todo lo que ellos hacen, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, nos vemos el siguiente domingo.